Nosotros hemos venido colocando una plataforma, pero yo quisiera preguntarles, pues a estas alturas del partido, ¿usted cómo entiende los dones? Ya que ha capturado, que tiene claro, que ve, ¿cómo va el grupo en ese sentido? O sea, que si tenemos un pensamiento uniforme, si ya estamos en unidad o todavía estamos ahí como... Porque pues ayer hablaba justo con Joa, yo le decía, no, el tema no es hablar de los dones como, como hemos venido escuchando por años, se habla mucho de los dones en el sentido bueno, tú tienes el de sabiduría, tú tienes aquel, y usémoslos, ¿cierto? Sino más bien entender qué es, para qué es, y ya después obviamente vamos a ir descubriendo cuáles son, ¿cierto? Cómo funcionan, y pues cuál es el nuestro en particular, porque pues obviamente para nuestra propia identidad debemos saber cuáles son esos dones, cuáles tengo yo. ¿Tú qué tienes en tu corazón ya? O sea, ¿qué has entendido? ¿Qué has visto acerca de eso? ¿Cómo puedes decir, bueno, yo ya veo los dones de esta manera? ¿Qué diferencia hay entre lo que ayer sabías y lo que sabes hoy? Voy a leer este versículo que me ayudó muchísimo entre todas las enseñanzas, Gálatas 1, 15 y 16. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles. Hasta ese pedacito. Claro, de hace tiempos a hoy, Dios mío, es muchísima la diferencia. Antes pensé que los dones era para mostrarme. De hecho, cuando estaba en Guaduas, en una congregación, lo hice porque lo vi hacer. Y tal vez eso como que llenaba el ego, ¿no? Porque usaba eso y cuando yo veía llorar a la gente y eso, en mí había pues como, sí, ese ego de que yo podía hacer. Y muchas veces, después que ya entré verdaderamente a conocer al Señor en esta congregación, porque le doy gracias al Señor haberme permitido llegar aquí a Bogotá. Al comienzo no lo entendí, pero ahora sí. Y poder escudriñar las escrituras como debe ser. Me arrodillé muchas veces llorando y pidiéndole perdón al Señor porque hice las cosas mal y me sentía tan ruin y tan mal delante de Dios, pero tenía que pasar ese proceso para hoy entender lo maravilloso que es Dios para con cada uno de nosotros, que nos ha venido trayendo como en unas secuencias. Sí. Eso fue muy difícil. Uy, Dios mío, yo decía, pero yo dónde me metí, yo no entiendo nada. Pero poco a poco se quitó ese velo, el Señor lo quitó para que yo entendiera y me diera en primer lugar identidad como su hija, y me diera el propósito por el cual Él me escogió desde el vientre de mi madre, que tenía que pasar ese proceso. Y hoy día puedo entender que soy parte del cuerpo del Señor, que tengo un propósito específico, que es revelar su vida en mi vida, que Él, el Señor Jesucristo, nos dio ejemplo y nos mostró cada uno de los dones que Él representa, que Él es, para que yo también a mi vez, claro que eso pasó mucho tiempo y ha sido un proceso y hasta ahora estamos empezando hasta ahora estoy empezando a entenderlo y tengo ese deseo profundo de llegar
hasta donde el Señor nos permita conocer lo que Él quiere que yo conozca y dejarme usar, ser ese instrumento de Él en sus manos, dirigida por el Espíritu Santo, para poner en práctica todo esto que hemos aprendido, que no quede solo en letra, sino que llevarlo al ejercicio y con un ingrediente principal que a medida que he leído es el amor. Esa es la base fundamental para poner en práctica todo lo que Dios me ha enseñado, el amor. Pues, hablando de cuerpo, yo soy muy inquieta con eso del cuerpo y me encanta ver programas que tienen que ver con cómo está diseñado el cuerpo y cómo cada parte del cuerpo es súper, súper importante. Y viendo eso del cuerpo, yo miraba que todos tenemos el mismo cuerpo. O sea, Dios no nos diseñó diferente. Dios no te dio manos a ti y a mí me dio, qué sé yo, otra cosa. En todo el mundo, todos tenemos el mismo cuerpo. Y eso me hace pensar entonces que Dios en su infinita sabiduría me hace ver que todos tenemos el mismo cuerpo, lo que significa que el cuerpo es muy importante en su relación con la iglesia, en su relación con yo ser el cuerpo de Cristo. Significa que si yo estuviera en este momento, qué sé yo, en México, escuchando o participando de la palabra, tendríamos que estar hablando exactamente de lo mismo porque somos cuerpo y somos un mismo cuerpo. Y me hace preguntar, ¿por qué no? ¿Por qué no es así? Y eso tiene que ver pues con como cada quien entiende que es lo grave. Pero si nosotros realmente fuéramos a entender lo que es un cuerpo, porque es lo que realmente estamos empezando a entender, ¿qué es cuerpo? ¿Y quién soy yo en ese cuerpo? ¿Cierto? La palabra no tendría por qué ser diferente en ningún lado. No tendría por qué ser diferente. Eso como primer lado. Y como segundo, hablando justamente del cuerpo y de los órganos que componen el cuerpo, lo importante es que son cada uno de los órganos del cuerpo. Esta mañana le decía a mi esposo, uy, pucha, este dedito es muy importante, mi dedo pulgar, porque con él amaso las arepas y me está doliendo. Pues madre, y si no lo puedo usar, me duele y es difícil amasar las arepas sin ese dedito. Entonces pensaba que uniéndolo al don, cada órgano de nuestro cuerpo es un don. Y yo soy un don en el cuerpo. Tengo un don que debo poner al servicio del cuerpo para que ese cuerpo funcione bien orquestadito, como dice la palabra. Entonces yo tengo un don y otro tiene otro don. Y si todos uniéramos esos dones, pues Dios, ¿quién nos tumbaría? Su palabra sería esparcida y bueno, haríamos lo que el Señor nos mandó a hacer. En casa nos ha sido revelado por el Señor que los dones, en primer lugar, son un regalo que Dios da como Él quiere. Muy bien. Y eso nos hace pensar en que no los merecemos primero, no son por mérito propio, no son por esfuerzo, porque yo digo, quiero ejecutar este don y es el que voy a ejecutar, sino que al final es algo que Dios me da como Él quiere. Lo segundo es, los dones son la expresión de lo que creemos, de nuestra fe. Nosotros creemos que el Señor Jesús nos sanó, el don de la sanación representa eso, al final manifiesta lo que creemos. Nosotros creemos que el Señor Jesús vino a servir y no a ser servido, el don del servicio manifiesta eso. Al final, los dones, en lo que el Señor nos ha mostrado a través del estudio, son esa acción de nuestra fe. Entonces, sí, la fe es un pensamiento, pero la acción es la manifestación de estos dones.
o la manifestación de estos dones, perdón, es la acción. Y tercero, los dones son con propósito, ¿no? Para edificar a la iglesia. Así que esto beneficia a quien está a mi lado como hermano, como parte del cuerpo de Cristo, como mi familia. Esto va a tener un efecto en quien me rodea. Y no solamente al cuerpo de Cristo, sino también a quienes aún no lo conocen. Bueno, yo quisiera decir algo para empezar, y es que la escritura dice que Él envió al Espíritu y que a nosotros nos conviene, y que lo envió su Espíritu para que nos guíe. Entonces, cuando uno piensa, yo creo que ya lo había dicho, lo había preguntado, creo, ¿cómo guía un espíritu? ¿Cómo ver las pisadas de un espíritu? ¿Cierto? Pues si Él es el que va a guiar y es espíritu, nosotros somos físicos. Nosotros estamos muy acostumbrados a ver señales y nos gustan las señales. De hecho, yo los escuché en una conversación que tuvieron. Yo no estuve presente, bueno, estuve presente, pero no estuve activa en la enseñanza. Pero escuchaba mucho que hablaban de señales. Y pensando en eso, pensando en la dinámica de un Dios que es espíritu, también pregunté algún día, bueno, ¿por qué se puede conocer a Dios? Y hoy estamos aquí y dice la escritura que los dones, vamos a leerlo, vamos a Primera de Corintios 12, por favor, 12:7. ¿Sí? Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Vale. ¿Qué ven en ese versículo? Que nos es dado algo por el Espíritu. Muy bien. ¿Qué nos ha dado? Es individual, que es para cada uno. Para cada uno. O sea que nadie se queda sin recibir. También me hace entender eso. Muy bien. Y ¿Qué con más un ven? propósito. ¿Cuál? Para provecho. Muy bien. ¿Qué será provecho? ¿Qué será algo provechoso? Cuando dice que cada uno está hablando de los, pues lo que entiendo yo es que se está refiriendo a los hijos de Dios, ¿sí? Ujú. Entonces, que los dones, pues son dados a quien ya está en capacidad como de administrarlos, que tiene la libertad de escoger desarrollarlo o no, sí. Pero una persona que, digamos que todavía no ha creído en el Señor Jesucristo, que no se ha hecho su hijo, pienso que para ellos todavía no son los dones. Entonces, sí, se lo reparte a todo mundo, a cada uno individualmente, pero a los que ya son hijos de Dios. No sé si me equivoqué. Bueno, voy a leer desde el versículo 4 para que entendamos un poquitico más. Dice, es más, de hecho creo que lo voy a leer desde el 1. Dice así, escuchen bien, hermanos, y por favor estén muy atentos. Dice, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. ¿Sabéis que cuando eras gentil se os extraviaba, llevándoos como se lleva a los ídolos mudos? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Anatema es algo maldito, ¿no? Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro
fe por el mismo espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu. Solamente estoy leyendo hasta aquí para ver que hay varios, ¿cierto? Hay diversidad. Bueno, creo que eso ya lo sabemos, pero para aquellos que de pronto no han estado en las enseñanzas y ponerlos un poco en contexto. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Para dónde vamos con esta enseñanza? Bueno, hemos hablado muchísimo. Hemos visto que el don tiene un propósito. Ya lo acaba de decir Hernando. El don es exclusivamente para el creyente y lo vimos desde que empezó la clase, porque voy a hacer un pequeño resumen. Si fue necesario que el Señor subiera y llevara cautiva la cautividad y luego repartiera esos dones, eso quiere decir que es una obra que se hizo con propósito, ¿cierto? Que se hizo para. Cuando él está allí, recibe la promesa, que es el Espíritu Santo, pero no solamente es como decir recibimos el Espíritu Santo y ya, sino que además recibimos unos dones, que eso significa que es de su naturaleza y de su carácter, por tanto son espirituales, y los reparte a cada uno como él considera, ¿cierto? Como él cree. Decía Lorena, no somos merecedores de ellos, es decir, más bien como que no hicimos algo para obtenerlos o no hacemos nada. Sin embargo, la Escritura dice, procúrelos. Y cuando uno empieza a pensar, entonces, ¿qué es procurarlos? La Escritura también nos muestra que debemos anhelarlos. Pero para anhelar algo yo necesito conocerlo, porque yo no puedo anhelar algo que yo no sé qué es, ni conocerlo, ni saber de eso, ¿cierto? Por tanto, es necesario conocer para anhelar. Entonces, Dios nos da unas descripciones en este texto de algunos dones, y unos están muy enfocados en la parte de conocimiento, de sabiduría, de ciencia, de revelación, de profecía, y otros de sanidades, y otros de milagros. Y de hecho dice diversas sanidades, es decir, que no hay una sola forma de hacer estos dones, o de practicarlos, o de ponerlos en función, en servicio. También vimos durante todas estas enseñanzas que los dones, si bien son para edificación del cuerpo de la iglesia, también son para aquellos que se acercan, y dice la Escritura, quizá su corazón sea revelado allí, desnudado, y entonces se postre y adore. ¿Qué ocurre? Nosotros como cuerpo tenemos que entender muy bien que tenemos una función. Somos el templo, ¿cierto? Somos el templo del Espíritu, el templo de Dios mismo. Y estamos siendo levantados y edificados con propósito, ¿cierto? Y preguntamos también, ¿para qué? ¿Cuál es la idea de ser edificados? ¿Qué se busca con ser edificados? Porque si esos dones no se edifican, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de ser edificados? Porque Dios, desde la historia, desde donde empieza todo y hasta que termina, habla de una construcción. De hecho, tomó un país, una ciudad, para hacer una metáfora con ello. Y toma a Jerusalén y dice, yo voy a construir a Jerusalén, y Jerusalén va a tener estas y estas características, y es una descripción, ¿cierto? Y muestra a Jerusalén como la ciudad santa, pero luego termina diciendo que va a haber una Jerusalén celestial. Entonces, fíjense cómo Dios viene hablando de una construcción todo el tiempo, pero hay una porción de la Escritura que me parece muy importante leerla para que entendamos nosotros nuestro papel, porque hemos hablado de identidad. Leamos esta Escritura, por favor, en Hebreos 3. Voy a leerlo del 1 al 6. Escuchen, por favor, atentamente. O no sé si alguien lo quiere leer. Hermanos, Dios los ha llamado a ustedes para que sean su pueblo elegido. Por
pónganse a pensar seriamente en quién es Jesús. Él es nuestro apóstol y nuestro jefe de sacerdotes. Dios le encargó que nos ayudara y él lo obedeció. Así como Moisés también obedeció cuando Dios le ordenó ayudar a todo su pueblo. Pero Dios le dio a Jesús más honra que a Moisés. Es como cuando se construye una casa. El que la construye es más importante que la casa misma. Toda casa ha sido construida por alguien, pero Dios es quien ha hecho todo lo que existe. Moisés sirvió a Dios y lo obedeció en todo, pues ayudó al pueblo de Dios tal como se lo ordenó y anunció al pueblo lo que Dios le iba a decir en el futuro. Pero Cristo es el Hijo de Dios, es obediente y ayuda a este pueblo de Dios que somos nosotros. Y nosotros somos parte de ese pueblo si seguimos creyendo firmemente y con alegría en la salvación que recibimos. Esa escritura es muy bonita, ¿no? Pero yo quiero leerla en Reina Valera desde el versículo 5. Dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Esto para ver que realmente somos una casa, una edificación, que la está edificando Dios mismo, ¿cierto? ¿Cuál es el fin de esa construcción? ¿Para qué? Para que Dios vio pertinente, vio necesario, que tenía que dar esos dones para que esa edificación tuviera el término final, pues que él considera, al fin y al cabo, es el constructor. ¿Cuál será el fin? ¿Cuál es el propósito de esta construcción? Que se necesita la manifestación del Espíritu. ¿Para qué se ha levantado esta casa? ¿Cuál es el fin de una construcción? ¿Qué piensan? Mostrar lo que Él es, mostrar quién es Él en esa casa. Bueno, Justamente decía, estaba de acuerdo con Milena, conectados en el Espíritu. Y justamente a través de mis hechos muestro pues quién soy yo. Y una casa es el vivo concepto de quien la edifica, de quien la construye. Ahí está el pensamiento reflejado de él, ¿no? Una casa se construye para ser habitada. muy bien, me gusta esa conclusión, excelente. Hernando. Sí, de acuerdo con Milena, iba a decir precisamente eso. En una casa es para ser habitada y nosotros somos la casa donde habita el Espíritu Santo, como su templo. Muy bien. Entonces, fíjense cómo hay toda una historia detrás de este evento. Hay toda una historia donde intervino la muerte del unigénito para que se pudiera levantar esta construcción. Sin la muerte de él era imposible, porque luego se levanta, él no se quedó allí muerto, sino que resucita, y al resucitar no le dieron otro cuerpo, resucitó ese mismo cuerpo, porque no, dice que no se halló en él corrupción. Luego entonces estamos hablando de un cuerpo glorificado, ¿sí? Y entonces antes de que ocurriera el evento más impresionante de la historia, Dios había dicho, yo voy a levantar con mis propias manos un templo para habitar, porque Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces Dios pide a través de la historia que el hombre simplemente haga algo. Hay algo especial para ello. Porque como lo decía Lorena, nosotros no hicimos nada, ¿cierto? Pero dijo el Señor en Hebreos 10,
tú me preparaste cuerpo, cuerpo para hacer tu voluntad. Entonces este cuerpo que somos cada uno de nosotros, que es ese pan que se partió cuando estuvo en la cena final, ¿cierto? Y lo parte y hace la gráfica y dice, este es mi cuerpo. Y se lo da a cada uno y lo reparte. Y ese mismo cuerpo es el que él está edificando y levantando hasta alcanzar una medida. ¿Cuál es esa medida? ¿Cuál es el estándar que se está buscando? ¿De dónde se ha sacado? De él mismo. Del mismo. ¿Qué estamos buscando en esta construcción? En este edificar que hay día a día, porque no es cada 8 días cuando nos encontramos acá, ¿cierto? Es una edificación constante, es el de día en día, ¿cierto? Estamos alcanzando un tope, y si ustedes observaron en Corintios, la escritura habla claramente de que esta edificación se hace a través básicamente de conocimiento. Porque cuando usted reúne todas esas cualidades, usted dice, ¿cómo es que se hace esa edificación? Pues es a través de conocimiento. Y dice Pedro, en Pedro está, que me parece también importante que leamos esa escritura, si ustedes me permiten, antes de darles la palabra, en Pedro, cuando habla de, por ejemplo, leamos esta. Hay 2 escrituras, pero voy a leer esta. Dice, primera de Pedro 2. Se necesita tener muy bien ese fundamento. Por eso él dice, mire, no lo ignoren. No es bueno que ignoren acerca de los dones, porque pues de ese tema no se quiere hablar mucho. Y si se ha usado, ya lo vimos y lo hemos hablado, que se ha usado mal, ¿cierto? Porque se usó para provecho. Entonces, por eso es bueno no ignorarlo. Entonces, mire lo que dice primera de Pedro 2, versículo 4. Dice, acercándoos a él. ¿A él quién? Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, una piedra escogida y preciosa. Vosotros también, escuchen bien cómo nos dice, como piedras vivas, sed edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual, también contiene la escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo, ¿qué? Desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pero nosotros, ¿por qué nos hacemos partícipes de esa construcción? ¿Hacemos parte de esos desobedientes? No. ¿Qué pide él? Una sola cosa. Hay una sola cosita que demanda Dios, y es obediencia. Tal vez antes de eso hemos dicho que es creer, pero también la escritura nos dice que si la fe no lleva obras, está muerta en sí misma. Entonces se requiere una fe viva. Una fe viva. Nosotros hoy obedecemos. Pareciera que no, ¿cierto? Creo que nosotros nos damos bastante látigo. Pareciera que a veces no obedecemos, pero fíjense que por eso somos partícipes de ello. Porque el cuerpo es justamente para hacer la voluntad, y si se va a hacer la voluntad es porque se obedece. Nosotros, como cuerpo, entonces tenemos ya una manifestación especial en esta historia. Es algo impresionante realmente. A veces nosotros decimos como muy folclóricamente, ay, somos el cuerpo de Cristo, ¿sí? Somos la iglesia, pero pensar un poquitico más allá, que Dios ha dado a su Hijo, que intervino muerte, para que esa edificación se pudiera levantar y que fuera un cuerpo o un templo espiritual. Eso nos pone a nosotros en una posición muy impresionante en toda la historia y nos compara con Jerusalén. Jerusalén la celestial es nuestro título para hacer unas manifestaciones allí. Entonces, creo que es importante que pensemos un poquitín en qué es lo que nos está diciendo Dios, para qué enseñarnos esto de los dones y qué es lo que nos quiere decir, a dónde nos quiere llevar, a dónde nos está trayendo, en qué posición nos quiere poner, si Él está formando una identidad en este cuerpo y está levantando un templo diseñado con un
para hacer un diseño tiene que haber siempre un modelo, ¿cierto? Es decir, eso no se levanta porque sí, ni se pone adrede o como caigan las cosas, ¿cierto? Sino que eso se hace un diseño previo. Entonces, ya tenemos uno, ya tenemos un modelo previo. No se va a diseñar de otra manera ni va a salir algo nuevo, sino que se va a conformar a esa medida, a esa estatura. Y entonces, vuelvo y pregunto, ¿cuál es el fin? Nubia. Esta semana me hallé a un trasteo, ¿sí? Entonces, no solo la casa fue habitada, sino que la casa es necesario que sea limpiada, ¿sí? Entonces, a medida que uno conoce a ese Dios maravilloso, uno lo aprende a amar, ¿cierto? Y así es obediente. Entonces, sí debemos purificarnos, o sea, ese es el proceso a seguir. Como dice, edifíquense los unos a los otros, estos dones son dados para la purificación. Entonces, sí es necesario, para la edificación, sí es necesario ese vivir diario, esa comunión, ese limpieza, ¿cierto? Porque Dios dice en muchas partes, pero voy a leer en especial esta escritura que dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces sí tenemos, porque a veces dice la gente que tenemos que cuidar la salvación, ¿sí? Pero en realidad sí vamos en un proceso de santidad, y lo que quiere decir con el Señor es, cuando dice que cuide su salvación, ¿no es? ¿Cómo es que dice el versículo exactamente? Con diligencia. Con diligencia. Sí, que lo cuide, pero en realidad está diciendo es eso. Esto no es fácil, santifíquese cada día para que usted no viva en su carne, para que usted no viva tentado, para que usted pueda vivir una vida siendo obediente al Señor, ¿cierto? ¿Qué es Entonces, santificar? ¿cómo? ¿Qué es santificar? ¿Qué es santificar? Pues santificarse es lo que, o sea, lo mismo, o sea, como una casa que se purifica, se limpia todos los días, y la única manera, pues yo veo que es con la palabra, renovando nuestra mente, sacando esa basurita sucia, esa basurita que no nos sirve, esa que nos da el mundo, que nos contamina la mente, y llenándonos la mente con la palabra, que es lo único que nos cambia, nos santifica, nos purifica. Y en comunión, porque yo veo que, o sea, me refiero a una oración también, porque yo veo que cuando uno ora con más, ¿cómo se dice? Ahínco, como dices tú, uno de verdad, uno ve cambios, uno ve la gloria de Dios, uno ve manifestaciones del Señor en uno. Es real más Dios para uno, de verdad, experimenta uno a Dios más de cerca, se hace más real. Estaba pensando en la pregunta que hiciste de cuál es el nivel que debemos llegar. Pues la escritura lo menciona, quiere que lleguemos al nivel de Jesucristo, a la fe que tuvo Jesucristo, que pues es la fe de Dios. Entonces, pues pienso que ese es el nivel. ¿Y cómo se llega a ese nivel? En esa construcción estamos como cuando la casa pues también tiene unos pasos, unos grados, escalón por escalón, hasta ser terminada. Asimismo, nosotros estamos en ese proceso de construcción para llegar a ese nivel que Dios nos quiere llevar, al nivel de la fe que Jesucristo tuvo como hombre. Y pues, ¿cómo logramos ese nivel de fe? Pues conociendo cómo lo hizo Jesucristo, siguiendo su ejemplo, lo que Él nos enseña. Y eso, ¿cómo lo logramos? A través del estudio de la palabra. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, pues quería manifestar eso. Gracias, Fernando. ¿Alguien quiere leer Hebreos 5:8, por favor? Para mirar un poquitico cómo fue que ocurrió ese evento en él y cómo debe pasar en nosotros. Dale. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Lo repites, por favor? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia.
¿Cómo les parece ese versículo? No nos gusta, ¿cierto? ¿Cómo te dijera? Nos gusta ir en coche. Que sea todo bonito. Color de rosa. Pero dice, aunque era el Señor, también le tocó aprender la obediencia. ¿Y saben cómo se aprende? ¿Cómo lo aprendió? Padeciendo. Padeciendo. ¿Será que para nosotros también o no? ¿O somos la excepción del paseo? A ver. ¿Saben una cosa? Este cuerpo que él ha levantado, ahí se tiene que ver la voluntad de Dios. Y para verse la voluntad, tiene que verse la obediencia. Para que haya obediencia, ¿qué tiene que haber? Aflicción. Y entonces, los dones que vienen siendo. Porque si son para edificar, ¿qué vienen siendo? ¿Qué vienen siendo los dones? Ahora sí los escucho, porque yo ya he hablado mucho. ¿Qué vienen siendo los dones si son para la edificación? ¿Cierto? ¿Qué fue lo que pensó Dios que vio oportuno dar los dones? Como un instrumento a través del cual seguimos siendo edificados. ¿Qué evento sucede con los dones? Cuando hay un accionar del don, ¿qué es lo que se ve realmente? El poder de Dios. Muy bien, es la manifestación del Espíritu, lo leímos hoy. La manifestación del Espíritu. Es el que se va a manifestar, ¿cierto? Se va a manifestar en un cuerpo, ¿cierto? Y es algo sobrenatural. Muy bien, es algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque es que estamos hablando de un espíritu. Los espíritus no se ven. Nuestro Dios es un espíritu, Él no se ve. Entonces, Él ha levantado un templo. ¿Para qué? ¿Cuál es la función de ese templo que se ha levantado? ¿Cuál es la función de ese cuerpo que se ha levantado? ¿Para qué a Él se le ocurre? ¿Será que a Dios se le ocurre? ¿Será que fue una ocurrencia de Dios el cuerpo? ¿Qué será el cuerpo? Para que a través de ese cuerpo se pueda hacer visible el poder de Dios, pueda manifestar visible a los seres humanos. Pedro, gracias. Me llaman la atención ciertas palabras que hemos estudiado en el contexto de los dones. Dentro de esas, aquí tengo subrayadas algunas, que es que son de provecho. Cuando algo es de provecho, es una manifestación de algo, es algo dado a conocer. Son de edificación, por tal motivo cumplen una utilidad, un propósito. Son una piedra viva, pero ¿cómo yo sé que se manifiestan como piedra viva? ¿Qué les da esa vida? Precisamente se enmarcan por su accionar. Tienen efectividad y su efectividad se incrementa con su uso. Y pensaba en en Juan, y ahí veo la manifestación del don de Dios y de lo simple que podemos percibirlo a través de esa palabra. Lo quisiera leer en Reina Valera si alguien lo tiene, pero lo tengo aquí en la nueva traducción viviente. Dice, antes de que todo comenzara ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida y la palabra que es la vida es también nuestra luz. Entonces,
Luego dice, la palabra vino a vivir en este mundo, su pueblo. Bueno, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, es todo el proceso de la manifestación del don de Dios que se hace visible. Y todo se enmarca dentro de la palabra acción. Precisamente, si nosotros no somos piedras vivas como iglesia, si la palabra no da ningún fruto, no hay evidencia de un don, porque el don, para yo percibirlo, ha de manifestarse. La palabra, para nosotros percibirla, se hizo carne, se hizo acción y habitó entre nosotros y le conocimos. Excelente. Entonces, a esa conclusión yo llego esta mañana, de poder ser esa representación viva y en acción de Dios. Gracias, Pedrito, muy bien. Jackie. Pues era que tocó entonces ir a otro lado. Miraba que tú decías que este cuerpo es hecho por mano de Dios, o sea, no, más bien que el templo no es hecho por mano de hombre, o sea, y Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, es que dice, Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. En ese orden de ideas, Dios se manifiesta en nuestro cuerpo, y eso me lleva a pensar por allá en el Salmo 139:13, donde habla acerca de cómo fuimos formados nosotros, cómo Dios nos hizo. Y habla exactamente, y yo lo tengo ahí, que me gustaría leerlo, habla exactamente de cómo fue hecho ese cuerpo de Cristo. Ahí mismo, o sea, habla exactamente de cómo fue Él y cómo yo soy hecha por mano de Dios. O sea, eso rebate absolutamente toda la ciencia frente a de dónde nacimos nosotros, o cómo fue hecho el hombre como tal. Rebate absolutamente toda la ciencia ahí. Entonces, y clarifica que Dios es quien nos hizo y nos hace para manifestarlo a Él. No hay otra manera de manifestarlo. Y eso me lleva también a otra escritura que no me acuerdo, frente a cuando el Señor hacía milagros, y milagros de sanidades, por ejemplo. Recuerdo que en algún momento le dijeron que Él hacía esos milagros era porque tenía al diablo de su lado, ¿sí? Y Él decía, como, ¿por qué haría yo eso? Si el diablo, ¿cierto? Entonces, ahí lo que yo entiendo con eso es que el Señor hizo todos esos milagros siendo dones, ¿cierto? Porque era el don de sanidad y todos los dones que Él manifestaba, es porque Él manifestaba a Dios. Es más, Manifestaba a ese espíritu, de Dios en lo que hacía. ¿Sabes qué dice más claramente? Dice, y el Señor pudo hacer eso porque Dios estaba con él. Exacto. No hubiera podido hacerlo. No lo hubiera podido hacer. Y eso es de mucha controversia, porque todo el mundo dice, el Señor Jesús hizo los milagros porque era Dios, pero la Escritura dice que el Señor pudo hacer los milagros porque Dios estaba con él. Y eso me podrían sacar yo no sé de dónde por lo que estoy diciendo, pero no lo digo yo, lo dice la Escritura. Así es de que, antes de darle la palabra a las hermanas, quisiera decir, ya que me parece excelente lo que has dicho, y yo creo que nosotros tenemos que pensar un poco en que es increíble lo que estamos, es decir, lo que estamos viendo, lo que Dios nos está diciendo, ¿quiénes somos nosotros? O sea, yo creo que nosotros no nos hemos dado cuenta, en realidad, ¿sí? Como debiera ser, en la proporción que es. Por eso el Señor tan celoso, cuando él dice, no va a quedar una piedra sobre otra piedra, y saca a toda esa gente del templo para mostrar lo que iba a pasar con el templo, dijo, él lo va a limpiar, ¿sí? Y lo va a hacer así, no va a hacer pasito, ¿sí? Dios lo va a echar fuera, y saca un lazo y les da, porque este templo se iba a limpiar, y no iba a ser suavecito, ¿sí? Se iba a hacer con violencia, lo que hizo el Señor, para limpiar esta casa,
porque en esta casa no pueden habitar dos, habita el uno, el Espíritu, para manifestación de Dios. Esta casa es privada, tiene nombre propio, ¿sí? Es un templo para él, para que se manifieste el poder de Dios, su gloria. Cuando el tabernáculo estaba en pleno y bajaba la gloria de Dios, era que nadie se podía acercar a ese lugar, era impresionante, pero se veía la gloria. Hoy en nosotros pueden ver, dijo hoy Liesel maravillosamente, dijo, se me cayó el velo, porque cuando el velo se cae de una persona, la persona puede empezar a ver a Dios mismo, la gloria a través del Señor Jesús, porque cuando se revela Cristo, ya lo vamos a leer, eso pasa una cosa impresionante. Entonces, este templo que se ha levantado, debemos ser muy celosos con ello. Cuando se derriba y se cae el otro templo, ya no hay que levantar ese otro templo. Ese de piedras que era muy pomposo, bonito, no, allá quedó derrumbado. Y él dijo, pero se va a levantar uno. ¿Cuál? Uno glorificado, uno que nadie puede derribar, uno que nadie puede echar para atrás, porque fue resucitado. Ese templo se levantó y ese templo somos cada uno de nosotros que ha sido incrustado como una piedra viva allí en el cuerpo del verdadero templo que es el Señor Jesús. Por eso estamos alcanzando un tope, una medida, y lo que hacemos o estamos haciendo hoy es edificarnos mutuamente, poniendo uno más, para alcanzar esa estatura, esa medida. Ahora sí, Lisela. Hablando del templo que soy yo, es para que manifestar a Dios, el hacerse visible. Y mire lo que dice en Ageo, capítulo 1, versículo 8, parte B. Dice, reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. O sea, es para darle gloria a Dios al manifestarse la vida del Señor Jesús a través de mi vida. Qué golazo. Por medio del Espíritu Santo. Esa es una palabra potente para este momento. Gracias, dice Milena. Quiero compartir que Dios desde el inicio dice que nos va a dar una promesa, que es su Hijo, ¿cierto? Antes de que llegue nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo se manifestó también como gráfica en todo el pueblo de Israel. Pero cuando ya el Señor Jesús llega y Él obedece al Padre y muere y resucita, que sin esa resurrección no hubiéramos podido ser parte de su cuerpo, entonces nos pide Él creer y obedecer. Y pues, hablando de ese resucitar, me llama mucho la atención ahí en Apocalipsis 5, donde dice, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Gracias a que Él resucitó, ya nos dio una identidad. Entonces pienso que en ese proceso que el Señor nos lleva, porque me da curiosidad, bueno, si ya nosotros creemos en Él, pues para qué tanta cosa, ¿cierto? O sea, ya, listo, ya es ganancia. Pero en ese proceso el Señor nos está formando una identidad. ¿Quiénes somos? Porque en otro versículo de ahí mismo del 5 dice, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Entonces o sea, me está dando una identidad, pero a veces desconozco qué es lo que tengo, porque no me pongo en la tarea de estudiar lo que Él me ha dado. Entonces, para eso el Espíritu Santo dice, venga, usted, como usted, el mismo Señor Jesús dijo, ustedes no van a estar solos, les voy a enviar a otro consolador. Y ese consolador nos da dones para que podamos manifestarlo a Él. Y es bonito ver la obra de Dios en nosotros. Aunque es difícil, ¿no? Pero es bonito. Pues Milena, si el Señor Jesucristo no resucita, pues la obra hubiera quedado por la mitad. Pero justamente la resurrección de Él fue la firma y el sello de que el edificio que Él había levantado, el Padre, no había ni siquiera la muerte lo podía derrumbar, porque es un templo espiritual. Y dice la Escritura que la muerte no lo pudo retener, ¿sí? Porque fue una construcción tan firme
que la muerte no tenía potestad sobre él, no lo podía retener. Es tan impresionante llegar a entender eso. Por eso yo lo digo así. Creo que la iglesia todavía no entendemos realmente lo que somos, ¿sí? Que significa que soy el templo de él, para que él habite, para que él se manifieste, y que es un cuerpo glorificado. No es un cuerpo que murió y le pusieron otro, no, se levantó él mismo, porque la muerte no se pudo enseñorear de él. Cuando un cuerpo muere, pues los gusanos se lo comen normal, ¿cierto? Y queda allí, ese cuerpo no. La muerte no tenía potestad sobre él, se levantó. Es una construcción divina, es un cuerpo. Dios obró y lo creó y lo formó. Y ahora miren la escritura que yo les quería leer, porque me parece muy linda. Está en Segunda de Pedro 1. Por favor, miremos esa escritura. Segunda de Pedro, capítulo 1. Mire lo que dice. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Alguien que lo pueda leer en otra versión, por favor? No sé si todos están allí. Estamos leyendo Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Y yo lo tengo, hermanita, ¿lo leo? Sí, por favor. Dice, Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitábamos y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Muy bien. ¿Qué tengo que decir de esto? Si todo lo que nos ha sido dado fue a través del conocimiento del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque tenía que ser así. Colosenses 2. Porque quiero que sepan, hermanos que están hoy aquí escuchando, que Pablo sostenía una lucha por sus hermanos y por los que estaban en la Odisea y por todos los que nunca había visto o lo habían visto a él, perdón. Dice, para que sean sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. A fin, ¿cuándo se dice? Cuando uno dice a fin de, con un propósito, ¿cierto? Muy bien. A fin de conocer, escuche bien, el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Verso 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, o algunos. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo, escuchen bien, para que nadie los engañe. Porque ¿saben qué pasó al comienzo de la historia? ¿Cómo se dañó todo? ¿A través de qué? El engaño. Del engaño. Entonces ahorita nosotros estamos recibiendo toda la plenitud del conocimiento del Padre, del Hijo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, para no ser engañados. Esa es la manera que Dios nos protege. ¿Cómo les parece? Uno ora y dice, Dios mío, guárdame, protégeme. Sí, pero si uno no abre la escritura, créame que no lo va a proteger. Porque la escritura dice que Él nos protege y nos guarda atrás del conocimiento para no ser engañados. Se requiere, se necesita. Esto que hacemos juiciosamente, créame que tiene un valor incalculable para el mundo espiritual. Porque nosotros somos guardados, es a través de la verdad, teniendo un conocimiento pleno para no ser engañados, para no estar en diversas corrientes, filosofías, dice más adelante. Yo creo que es bueno leerlo y tengamos un poquito de paciencia porque es que esto es maravilloso. Verso 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo,
no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, anda en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe. Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, está hablando de la divinidad, de todo Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y vosotros estáis completos en él. ¿Cómo estamos nosotros? Completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En la cabeza nosotros el cuerpo, por eso estamos completos. Porque si ustedes se fijan, yo lo hacía gráficamente hace 8 días. Esta cabeza da una orden y estas manitas obedecen. Ellas no se mueven solas. La cabeza dice y este cuerpo obedece. Por eso somos el cuerpo. Porque el cuerpo está puesto para obediencia, para que se pueda ver la unidad, la perfecta unidad de Dios. Por eso esto es muy glorioso. Yo lo digo así tan enfáticamente porque es que es muy glorioso. Es muy glorioso decir, yo soy el cuerpo, tengo una cabeza a la cual obedecer. Y tengo que a veces obedecer a través de aflicciones. No nos gusta, pero él dice que es necesario porque así se aprende la obediencia. Y se aprende para que en esta casa se vea la voluntad de Dios, se vea la gloria de él, se manifieste Dios en esta casa, en este templo. No es para nuestro, como decía Licel, yo pensaba que era para sacar pecho cuando utilizaba los dones, para quedar bien porque oro por un enfermo y se levanta. No, tal vez alguien que esté ahí se postra y adora. Entonces este cuerpo o todo el templo, si ustedes vieran la historia de Jerusalén, de ese pueblo judío como fue y estuvo errante, todo lo que se hacía en ese templo siempre era para adoración a Dios. Allí no había nada humano, no era como, es que ellos querían nada, ya había temblor, era pánico, era sacrificio, era ofrendas, era todo. Y el Señor viene y cumple toda esa suma de cosas y se establece como el verdadero templo, porque Él logró hacerlo a través de la mente, a través del pensamiento. Un hombre que sometió esa mente, esa voluntad y dijo, no, yo no voy a hacer como a mí me parece, sino que yo me voy a someter a Dios. Y entonces a través de esa obediencia, Él logra que ese templo o que en ese templo se lograra ver lo que es Dios. Por eso Él dijo, mis palabras son la expresión de lo que dice el Padre y también lo que yo hago muestra los hechos de mi Padre. Pero no era porque era un robot, sino porque realmente era un hombre que había aprendido, había crecido, había desarrollado y podía decir, yo soy un templo que Él ha levantado a través de conocimiento para ser lo que soy y para establecerse eternamente para siempre como un cuerpo glorificado, como el templo eterno del Dios vivo. Y entonces hoy nosotros somos partícipes de ello y estamos pues frente a algo impresionante, donde es ese espíritu o ese Dios que es espíritu se manifiesta en ti, se manifiesta en mí. Y entonces ahí está la tarea de descubrir cuáles son los dones que Él me ha dado, porque a todos nos ha dado. Dice que los repartió como Él quiere, pero que también los podemos anhelar. Entonces, esto es muy lindo porque yo creo que esto nos hace pensar mucho más allá de lo que a veces pensamos que es la vida en Cristo, que es para que nos vaya bien, que es para tener éxito, que es para esto y aquello. Y tenemos una cantidad de conceptos que no se ajustan para nada a lo que es el propósito eterno, al propósito divino. ¿A quiénes somos sobre esta tierra en realidad? ¿Por qué Dios nos escogió? ¿Acaso es casual que seamos una piedra viva? ¿Una piedra más de ese edificio, de esa construcción? ¿Será que yo soy la casualidad que la metieron ahí a la fuerza para que encajara ahí en una esquina? Ahí tocó ponerla porque no. O realmente el que edifica, ese constructor, le pareció perfecto que esta piedra iba a encajar allí también y la puso donde era, con una función exclusiva que él consideró. Y luego pone unos dones y dicen también, estos dones son para que allí se vea y cumpla y desarrolle y se complemente y esa edificación siga creciendo. Jackie.
Mirando la escritura frente a lo que dice que para que no seáis engañados, significa que puedo ser engañado. Y dice que sutilmente, es decir, hay sutileza frente al engaño y puedo ser engañada. Y eso me lleva entonces a la escritura, cómo hizo entonces Jesucristo cuando el diablo lo vino a tentar para no ser engañado. Él realmente toda su vida y en ese preciso momento, porque ahora que lo pienso y veo esa escritura, es simbólico el hecho de que diga que después de haber sido bautizado, el Señor fue llevado por el Espíritu 40 días y 40 noches a estar con el Señor y a aprender del Señor y de su Padre, ¿cierto? Y a escuchar a su Padre ahí. Es simbólico frente a cómo debe ser mi vida, ¿cierto? Esos 40 días y esas 40 noches son eternidad, son todos los días, son cada día, el de poder aprender del Señor, escuchar su palabra para no ser engañada y sutilmente, porque es que eso no es abrupto, eso es realmente muy sutil. Llegar a ese engaño y entonces que todos mis sentidos se duerman y no pueda entender realmente para qué soy hecha cuerpo, para qué soy hecha cuerpo. Y tú lo has dicho hoy, Jackie. ¿Cómo hizo él para no ser engañado? Teniendo relación, comunión con su padre, aprendiendo de él, aprendiendo a través de la escritura quién era él. Pero ¿Quién era él? ¿Quién hizo era él como algo hijo? particular en ese encuentro que tuvo con Satanás cuando estaba en el desierto. Y dice, fue guiado por el Espíritu para ser tentado. Y entonces dice que él resistió. ¿Pero cómo? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué hizo particularmente en ese momento que no fue engañado? ¿Será que hizo algo Conocía la extraordinario, escritura. todo su poder, su potencia? ¿O qué fue lo que hizo? ¿Qué hizo? ¿Conocía la escritura? ¿Y qué hizo? La ¿Recuerda? citó. La citó, la habló, la Obedecer. Dice tan lindo. No, o sea, no es lo que a mí me parece o lo que usted me está proponiendo. Dice lo que está escrito. lo que está ¿A escrito. dónde se fue? A la palabra profética más segura. Lo que está escrito. Si está escrito es porque mi padre lo dijo y lo dejó escrito. Es lo que usted tiene más seguro, es el ancla suya. Y él no se fue a su sabiduría y sus conocimientos. Dijo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, está escrito. Y se fue allí. Y de esa manera logró vencer la tentación, que finalmente es un engaño. No va a ser de otra forma. Nunca va a cambiar. Y estamos frente a eso. De nosotros hoy somos esa misma, dijo Pedro y lo dijo maravillosamente, somos ese palabra encarnada. A la gente le da miedo. Yo no sé si usted ya notó la magnitud de esto, pero fíjense que cuando el Señor Jesucristo está frente a la samaritana, que fue donde empezamos charlando de todo este tema, él se presenta y dice, si supieras que frente tuyo está el don, ¿cierto? No dijo un don, dijo el don. ¿Por qué? ¿Por qué él lo dice así? Porque él se mostró como el don de Dios. Porque bien lo dice Colosenses, lo acabamos de leer, en él está resumido todo, en él está sintetizado todo, comprimido todo y cumplido. Él es no solamente el conocimiento, sino la acción, la fe viva. Entonces, él es ese templo que Dios levantó a través de unos conocimientos, pero también de una obediencia que la tuvo que aprender. Y entonces, él muestra realmente lo que es la manifestación de Dios, lo que es la manifestación del Espíritu plenamente. Y lo aprendió también. Y luego nos hace partícipes y reparte, ¿cierto? Reparte los dones. Dice guiado por el Espíritu, también lo dice la Escritura. Entonces hoy nosotros tenemos esos dones y también estamos en la misma posición, porque hoy somos templo, hoy somos el templo vivo, hoy tenemos el don, hoy somos la manifestación de la palabra encarnada, y yo creo que esas son palabras mayores para sentarse uno a pensar un poquitico. No sé usted cómo lo ve, yo quisiera preguntar, quisiera escucharlos. No, pues es impresionante, claro que sí, le empieza a uno a abrir un poco más
entiendo por allá un versículo que dice, abre tus estacas, o sea, realmente es el pensamiento, enfocarlo, abrir, expandirlo, para poderme entender como cuerpo, como piedra viva, para entender que el espíritu me habita y además es un sello, ¿cierto? Que no se puede quitar, que no se puede borrar, por más carnal que sea, eso es algo que está ahí, eso es algo que está ahí. Y todo lo que han dicho ha sido realmente verdad. Tendría que volverlo a escuchar lo que he venido haciendo con, como Dios ha venido edificándonos a través de esas enseñanzas con los dones, pero eso es algo para meditarlo, para hacerlo, pero es cierto, o sea, como eso está en nosotros, pues uno tiene que ser el don día a día y manifestar ese don día a día, y sí, se hace, lo que pasa es que uno no lo ve y quiere ver cosas así majestuosas y grandes y que el paralítico se sane, que sería maravilloso, pero hay cosas que por lo que Él nos habita, las hacemos. Me gusta la finalidad que yo leía esta semana y es de la manifestación del Espíritu, y es el propósito de ello, y es que el incrédulo sea convencido y lo oculto de su corazón se haya manifiesto. Para eso es la manifestación del Espíritu. Realmente Dios ama, aparte de que nos edificamos como iglesia, ¿cierto? Y tratamos de mantener ese edificio, ¿cierto? En el amor, porque nos necesitamos los unos a los otros, pero no nos podemos imaginar lo que está sucediendo con el incrédulo, que es lo que me pasa aquí en el conjunto. Que adore a Dios y reconozca que Dios está entre nosotros. Eso es lo que necesitamos que la gente vea, que lo adore, pero que también reconozca que Dios está entre nosotros. Y me encanta cómo termina: Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Entonces, eso es un trabajo, somos piedras vivas, pero realmente tenemos que empujar para el mismo lado, ¿cierto? Porque Dios no es un Dios de confusión. Es muy clara su palabra, y se hace más clara cada vez que nos emergemos en ella, ¿cierto? Ahí nos profundizamos en ella. Se hace mucho más clara, pero para eso son estas reuniones, para poderlas aclarar. Anoté algo, no sé, dice: los dones para mí, los dones son vida y manifiesta la vida del creyente, manifiesta mi vida. Yo estoy viva y es lo que sería la finalidad de poder manifestar eso. Y muchas cosas más, Jenny, pero bueno, las socializaré acá. Gracias. Gracias, sí, muy lindo. ¿Alguien más? Le cambió la voz. Esta semana hubo una frase en mi corazón que decía que en el mundo hay muchas opciones y no necesariamente son opciones malas. Pueden ser opciones que beneficien, opciones que den tranquilidad, pero la opción de Dios solo es una. Y muchas veces la opción de Dios frente a las otras, a nuestro parecer, es como la de menos beneficio, ¿sí? Porque no entendemos en el momento qué es lo que quiere Dios. Entonces, ahorita estaba leyendo algo que dice, está en 1 Corintios 3:18, y dice: que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio, según la sabiduría de este mundo, vuélvase como un ignorante, para así llegar a ser verdaderamente sabio. Pues la sabiduría de este mundo es pura tontería para Dios. En efecto, la Escritura dice: Dios atrapa a los sabios en la propia astucia de ellos. Y dice también: el Señor sabe que los pensamientos de los sabios son tonterías. Por eso nadie debe sentirse orgulloso de lo que es propio de los hombres, pues todas las cosas son de ustedes. Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente y el futuro, todo es de ustedes, y ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. Entonces, pensaba con respecto al ejemplo que daban de Jesús cuando estaba en el desierto, y es que ni tanto lo que él quería ni las opciones que le estaban dando era algo que afectara a nadie, pero
él entendió que era lo que quería el Padre, porque él le pertenecía al Padre. Entonces pienso que hablando de los dones, tiene que estar totalmente ligado a qué es lo que quiere el Padre, no a la cantidad de opciones que hay, no a que este don le podría ayudar a tal hermano, a tal persona, no. ¿Qué es lo que quiere el Padre y en qué momento lo quiere? Esto no se mueve por emociones propias, sino por la sabiduría del Padre. Bueno, yo creo que se me hace un poco más claro que yo debo mostrar algo, ¿sí? O sea, que si habita en mí, debe haber un resultado, un reflejo. Y bueno, pues hoy sabiendo que habita en mí, que soy parte de su cuerpo, pues el reflejo es esos dones, ¿sí? También que tienen una utilidad, que no es para gloriarme, que no es para echarme porra yo, sino por el contrario, para que Él sea exaltado, ¿sí? Para que las personas lo conozcan, y creo que con ello me puedo ir tranquilo en este día y pensando, así le hacía el interrogante a mi esposa, que finalmente yo reflejo eso, o las personas que están viendo mi vida pues están conociendo a Dios, o están queriendo exaltar a Dios, o qué es lo que pueden expresar, ¿sí? Entonces, en corto es lo que puedo expresar. ¿Quieres decir algo? Pues que me quedé pensando en el habitar, ¿cierto? En cómo el Espíritu Santo es quien habita en esta piedra viva. Y bueno, ¿quién es el Espíritu Santo? Entonces, ¿qué es lo que debería manifestar? Porque si es una persona que habita aquí, yo necesito conocer qué manifestaciones tiene, ¿no? Y cómo todo este contexto de quién es Él. Yo quisiera hacer esto. Permítame que quiero mostrarles algo. Entonces, acá está el pan. Y el Señor dice, este es mi cuerpo. Y va a ser partido. Lo parte y empieza a entregárselo a cada uno en particular. ¿Cierto? Está puesto. Pero hay algo lindo. Cuando Él dice, yo soy el don. Entonces, ¿cómo podría sentirme yo hoy si está partiendo el don? ¿Qué debería decir yo soy? Porque el nombre yo soy que nos ha sido dado, esa identidad, nos ubica especialmente en el universo. Realmente ser el templo, ser el cuerpo de Cristo, no es para vivir como a mí me parezca, ¿sí? No es para vivir como a mí se me da la gana, perdón la expresión, muy mía, pero tal vez es para pensar, ok, si lo parte y lo pone en mí, ¿quién es Él? Yo soy el don. Y tengo que creerlo. Yo soy el don. Está puesto en mí. Lo parte, lo da. Me hago partícipe, de hecho. Y cuando lo parte y lo da, no era cualquier cosa. No era solamente por hacer una cena. Aparte llega y dice, cómetelo. Y se lo da a cada uno. Se lo tenían que comer. Y este comer, ¿qué será? Yo me lo como. Me lo diste, pero yo me lo como. ¿Qué será? Cómelo. En el maná, en el desierto se lo tenían que comer. Y luego dijo, no, ese era un pan pero ahora miren el verdadero pan. Pero cuando él se muestra y se reparte a todo el cuerpo, y luego dice yo, he ahí el don del cielo. Esto es participar.
creer. No puede ser. Por eso él dice, si usted participa sin discernir el cuerpo, es decir, sin tenerla clara, usted está comiendo juicio, pero usted no sabe. Pero en realidad cuando usted participa, porque realmente lo come, estoy convencido. Esas palabras que salían de mi Señor eran su absoluta convicción. No era porque recitara, porque como judío se la sabía. Se sabía la ley, se sabía el libro, se sabía toda la escritura que ellos tenían, los profetas, el Pentateuco. Y él dijo, desde Moisés hasta los profetas, Dios todo habla de mí. Por eso la escritura dice lo siguiente, anhele todos los dones, pero mejor que profetice. Porque la profecía es el espíritu del testimonio. La profecía es el testimonio del Señor Jesucristo. El espíritu de la profecía es el testimonio. Por eso, hoy, para nosotros, digamos que este regalo de conocer a Cristo que nos ha revelado es maravilloso. Es algo, no hay forma, tal vez, de describirlo, de calcularlo, de decirlo, ¿cierto? Simplemente es algo grandioso. Sentirnos esa piedra que fue incrustada como regalo, no, dijo hoy Lorena, no merecedores de ellos, ¿cierto? De eso, porque no hicimos nada. Yo no puedo decir, es que me lo merecía porque no hice nada, aparte de tal vez haber creído y arrepentirme, pero también fui movida por el Espíritu Santo a eso. Así de que estamos en una posición increíblemente maravillosa. Y él lo dijo, ya están sentados en lugares celestiales. Y no sé si lo creemos. Pero es maravilloso. En esa conversación tan hermosa que tuvo Jesús con la samaritana, yo digo, ¿qué manifestó? ¿Qué manifestó él de ese don ante la samaritana? ¿Qué milagro ocurrió que después se evidenció? Para yo poder decir, cuando yo manifiesto el don de Dios, y yo puedo decir con seguridad y con certeza, así como lo dijo el Señor Jesucristo ante la samaritana, si conocieras el don de Dios, o sea, si tú supieras que yo soy el don de Dios, para poder ¿qué pudiera ocurrir con las personas que están a mi alrededor, con mis estudiantes, que son los que de verdad mis hijas, mi esposo, que son los que de verdad me parten a mí, mis hijas, mi esposo, mis estudiantes, de ese don? ¿Qué sucedió ese día con la samaritana? ¿Cuál fue el milagro que sucedió en ella? Entonces a mí me parece increíble hoy poder entender y sentirme así, o sea, sentir que yo puedo decir, yo soy el don de Dios. Y poder manifestar, y que ocurre alrededor mío, con mis hijas, con mi esposo y con mis estudiantes, que es lo que más me interesa a mí, frente a, y no para gloriarme, porque el Señor no se glorió de eso, o sea, el Señor no se glorió nunca de lo que habló con la samaritana. Eso fue una conversación tan bella, y yo me pregunto hoy, el milagro que ocurrió en la samaritana ese día, y que fue la manifestación de ese don en ella, para salir a correr. Jackie, ¿acaso el Señor pasaba y todo el mundo sabía quién era? No, porque si no, él no lo hubiera dicho a la samaritana, si conocieras, conocieras, nadie lo sabía. Para saber. Era simplemente mantener con él una conversación, o poder acercarse a él, o poder recibir de él las manifestaciones del don de Dios. Hizo estas cosas. Dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para llevar buenas nuevas
a los oprimidos, a los cautivos, para dar libertad a los oprimidos, a los presos, ¿cierto? La libertad, para dar vista a los ciegos, para levantar a los que están inválidos, para hacer esto, para hacer lo otro. Entonces hacía sanidades, hacía milagros y también hablaba con sabiduría. Ahí están los dones. Y no es diferente para nosotros. Tal vez no nos dejan hablar, tal vez a veces no hablamos aunque nos dejan, ¿cierto? Y tal vez no pueden saber quiénes somos. No es porque nos vean con, no sé, una aureola y unas alas que nos están saliendo y todo el tiempo, no. Pero tal vez cuando salen nuestras palabras, dice el que hable y que diga que es mi hijo, hable conforme a mis palabras. Y tal vez nuestros hechos también deben manifestar, porque eso es para hacer un análisis minucioso de mis hechos, de mis palabras, cómo me refiero, cómo estoy hablando. ¿Realmente hablo las palabras de él? ¿Esos son mis dichos? No sé. Todo esto es para meditar muchísimo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo son nuestros días? ¿Cómo transcurren? ¿Cómo son mis palabras? ¿Cómo son mis acciones? ¿Se ve el don? ¿Se refleja? No sé. Tal vez somos expertos en acusarnos y no vemos cosas positivas. Tal vez no vemos la gloria de él en nosotros. Quizá otros las ven. Qué bueno. Pero sí para meditar y sí para pensar mucho en esto que nos está diciendo el Señor.